Ábalos huele el miedo. Quedan horas para que el exministro socialista comparezca ante el Tribunal Supremo. También su escudero, Koldo. Y ambos hacen un giro que rompe el guión de Moncloa respecto a la presunta corrupción que rodea y asfixia al gobierno. Ábalos y Koldo lanzan amenazas. Dicen que nadie les había preguntado por ello, por esas reuniones, por todo. No son tontos. Saben cosas y tientan a Sánchez después de ver cómo Ferraz les cierra la puerta en la cara. También Cerdán sabrá cosas. Todo el Peuyot lo sabía y nos tenemos que creer nosotros, los españoles, que Sánchez iba con los cascos puestos, escuchando intuyo que a Rosalía y su canción Antes de morirme con Zetangana, que de aquella estaba de moda. Nos toman por tontos y desde este fin de semana, más aún, El Español publicaba que Sánchez y Cerdán se reunieron con una de las personas más repugnantes de este país, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, el antiguo miembro de la ilegalizada Batasuna. Todo ello para armar la moción de censura que luego dispararon contra Rajoy. Y los herederos de ETA tampoco son tontos, también saben cosas. El líder de Bildu lo niega, pero atención, niega reunirse a la vez, no con Sánchez, sino a la vez. Y es que a estas alturas de la película, cualquier palabra cuenta. Bueno, pues estaría Cerdán con las chistorras en la cocina de ese caserío, ya que, bueno, pues también andaba por ahí un alto cargo de Servinavar. Veremos qué nos depara el futuro, pero los avisos de Ábalos y Koldo son duros en tiempo y forma. Los cimientos de Moncloa tiemblan. Ojalá sabremos qué le cedieron a los proetarras para gobernarnos. Colaboran ahora cuando ven Soto del Real a lo lejos y delante el Supremo. Y Aldama a la Audiencia Nacional. Bienvenidos, muy buenas noches. Pues veremos, lógicamente, todos los episodios de esta corrupción que ya nos cansa, que nos ahoga, pero también hay más cosas. Titulares. Quedan horas para ver desfilar por los tribunales al tridente que podría quitarle el sueño a Sánchez, ya que de momento pues, se le ve más delgado, chulo, nervioso, pero ni rastro de ojeras. Jueves negro para Ferraz, con el exministro Ábalos y su escudero Koldo en el Supremo y Aldama en la Audiencia Nacional. Y Ábalos ya empieza a cantar. Aquí, tonto el último. Queda poco para saber si se le acaban por el momento las chistorras a punta pala, las prostitutas y la buena vida que a priori llevaría con el dinero de todos los españoles. Y el presidente a lo suyo. Hoy en el Congreso seguía amenazando a la separación de poderes. El tiempo pondrá las cosas en su sitio, decía en la Cámara Baja, mientras dejaba caer que recurrirá a Europa a ver qué tipo de salvavidas le pueden lanzar desde Bruselas. Y en ese Congreso, hoy nuevo y tenso cara a cara entre Sánchez y la oposición. Pero lo que también hemos visto ha sido a un líder acorralado por la realidad. Una realidad de la que no se puede evadir tan fácilmente. Y atención a esto, que queda poco para que la Dirección General de Tráfico empiece a reventar bolsillos. Han escuchado bien, la baliza V16, un cacharro que muchos, incluido yo, vemos inservible, inútil. Y dirá, ¿cómo que bolsillos? ¿A sacar pelas? Pues sí, si no la tienen, en la guantera o en el maletero se pueden enfrentar a sanciones. Y no son baratas, precisamente. El tiempo dirá si esto es el invento del siglo o el euromillón de alguno, que visto lo visto con las mascarillas, vacunas, etcétera, pues no es de extrañar. Y mientras, Estados Unidos sigue con la guerra psicológica y amenaza con la bélica. Decenas de personas están varadas en el aeropuerto de Barajas ante la prohibición de Estados Unidos de volar espacio aéreo venezolano. Nuestra compañera Mónica Fuster se ha acercado a la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para ver esta situación. Mientras tanto, Maduro exige que los aviones vuelvan a su territorio o amenaza con revocar licencias. Pues así está toda la situación en España y en el mundo, y lo vamos a contar con la mesa que tenemos hoy. Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de haber cambiado de día para estar aquí con
con vosotros y hablar de esta actualidad. Por cierto, a José Luis Ábalos se le está poniendo cara de podernos enseñar dentro de poco un SMS de José Luis, sé fuerte. Cierto, cierto. No, a lo mejor mañana mismo ya, ¿eh? A lo mejor mañana mismo ya sale, ya va con el móvil así. Y nos lo saca. Y mientras tanto, como decías, para mí lo más serio es que el presidente sigue amenazando con destruir la división de poderes. Ya dijo en su momento que él iba a gobernar con o sin el Parlamento y par 10 que esto lo está cumpliendo. Pues lo veremos, esperemos que duren poco esas promesas, pero de momento las estamos sufriendo. Carlos Pollán, muy buenas noches. Buenas noches, Yago. Pues encantado también de estar aquí, un día más, una semana más, y bueno, expectante con lo que parece ser que va a ser el día de mañana. Creo que es un día muy importante, un capítulo más dentro de lo que estamos viviendo en este país y que nadie en toda Europa y en cualquier país occidental entiende, pero es lo que nos ha tocado y esperemos que este martirio se acabe pronto y consigamos que se pueda dar la vuelta a esta situación que estamos viviendo. Al menos también en las Cortes de Castilla y León vivís una situación un poco extraña, ¿no? Ya que este verano habéis tenido unos incendios increíbles, vamos, han destrozado una de las joyas, ¿no? Una de las tantas joyas que tiene esa comunidad, las Médulas. ¿Y qué ha pasado allí en las Cortes? Porque a Vox no se le ha hecho caso, ¿no? Sí, como bien dices, hemos tenido un verano muy complicado, con más de 160.000 hectáreas quemadas, después de otros incendios que ha habido en el 22 y en el 24. Y esta mañana, pues sí que esta mañana hemos tenido la convalidación, la propuesta de convalidación de 2 decretos ley que planteaba el Gobierno para medidas urgentes contra los incendios en las Cortes. Y bueno, pues una vez más el PP ha vivido lo que es gobernar en minoría, y no gobernar en minoría cuando tienes un tema importante que tienes que sacar adelante, sino gobernar en minoría pensando que estás gobernando en mayoría y no dialogar con los agentes implicados en esos decretos, no es poner de acuerdo ni al sector forestal, ni a los ayuntamientos, ni a los propietarios de las tierras, y ya no te digo a los partidos de la oposición. Diálogo cero, y lógicamente hoy se han encontrado pues con que el Pleno, la oposición al completo, ni pinza PP-PSOE, ni PSOE-Vox, ni pinzas parecidas, sino que se han encontrado ya no solo con la oposición al completo, votando en contra de 2 decretos ley en los que no ha habido negociación ninguna, diálogo ninguno, pero es que no tenían ni el apoyo como digo, de los sectores implicados, ni el sector de los bomberos, ni los sindicatos forestales, ni los propietarios de los montes, ni los ayuntamientos implicados. Creo que todavía no se han dado cuenta de que están gobernando en minoría y que ese diálogo que de palabra dicen que ofrecen a todo el mundo, pues en la práctica no lo están haciendo. Eso, o sea, si no han contactado ni con bomberos ni con propietarios de tierras, o sea, es una Bueno, huida pues hacia adelante. Es lo que te comentaba. Piensan que con su relato de que ellos lo hacen todo bien y que son medidas buenas para todo el mundo, evidentemente todo el mundo que está implicado en este sector de los montes y de los incendios forestales, pues no les ha mostrado su apoyo porque lo consideraban insuficientes los dos decretos leyes. Le puede salir caro, esperemos que no, por el bien de la comunidad, sobre todo en el tema forestal, para ver cómo puede ser el verano de 2026. Sobre todo por lo que llevamos viviendo desde el 2022, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es lo que ellos argumentaban era que querían dejarlo todo preparado para el próximo gobierno que salga a partir de las elecciones de marzo, pero lógicamente tiene que haber un mínimo de diálogo y un mínimo de consenso con todas las partes implicadas en un problema que de verdad ha sido muy importante en Castilla y León, que ha supuesto más de 160.000 hectáreas quemadas este año, y que bueno, pues que en meses anteriores, en años anteriores, ese propio gobierno de la Junta de Castilla y León decía que era un gasto innecesario y que era un despilfarro, y claro, luego se ha visto que efectivamente la situación no estaba bien, la prevención no se ha hecho la apropiada, y al final pues los resultados han sido los que han sido. Pues veremos cómo sigue las andaduras del PP en Castilla y León. Y Mónica López de Paz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantada de estar aquí una noche más con vosotros. Y bueno, nada, la verdad que, pues como han comentado mis compañeros,
preocupada por toda la terrible situación que tenemos en España, todos los problemas que atraviesa el gobierno, tanto de corrupción como ahora han comentado, ¿no?, con todo el tema de los incendios en Castilla y León, que después de los episodios tan graves que hemos vivido este verano, de verdad ahora la posición de Mañueco y de otras partes no sea esta. Y nada, es un gusto poder estar aquí y hablar y debatir en libertad, como siempre, en esta casa, algo que por desgracia ya no se puede hacer en casi ningún lado. Pues eso, lo vemos, debatiremos, analizaremos también la situación y vamos a empezar porque veo que los tres tenéis ganas de meterle el diente al tema de la corrupción, con José Luis Ábalos como principal cabecilla, ¿no?, de toda esta trama, y es también Ábalos, el exministro socialista, el que, bueno, pues quiere morder el banquillo. Pero antes de empezar con el tema de la corrupción, vamos a hacer una pequeña espacio publicitario, ya que tenemos Comunidad Solar. Está Ignacio Martí al otro lado de la pantalla. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, Yago, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vienes a mostrar, pues, conceptos claves, ¿no?, para entender que, bueno, que a veces es algo que al menos a mí me cuesta entender, la factura de la luz, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando nos llega este amable y precioso papel a nuestra vivienda? Yago, lo que te pasa a ti les pasa a todos, incluso a los que saben un poquito solo, como yo, también nos pasa a veces, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo son tres conceptos. Uno es el consumo de energía, que es lo más sencillo, que es la energía que consumimos de nuestros electrodomésticos, la calefacción, el aire acondicionado. El segundo concepto es la potencia. Dice, oye, ¿qué es esto de la potencia? Pues la potencia es la potencia máxima que podemos, en nuestro domicilio puede sostener, ¿no? Y esto se contrata, ¿no? Y en este sentido es importante saber también que la potencia que necesitas estamos pagando a veces mucho más de lo que necesitamos por contrato y muchas veces ni lo sabemos lo que estamos contratando. Esto es como los gigabytes del móvil, ¿no? Es decir, estamos contratando muchos más gigabytes de lo que de verdad necesitamos, pues en energía es lo mismo o muy parecido, ¿no? Y el tercer concepto ya es una miscelánea, ¿no? Aquí cuenta cuotas, peajes y costes regulados, y esto puede suponer entre un 40 y un 50%. Daros cuenta que el peaje es el impuesto que se paga por transportar de energía de un punto A al punto B, es lo que ha subido 300% en los últimos 3 años, que es lo que más ha encarecido. Y estos son los tres conceptos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer nuestra factura de la luz. ¿Y nos podrías poner algún ejemplo de estas facturas? Por supuesto. Tenemos el ejemplo de algunas facturas que en Comunidad Solar es un poco diferente a lo que los usuarios están acostumbrados con las comercializadoras regulares o tradicionales. En este caso, en Comunidad Solar, si podemos ver en pantalla, vemos que hay una curva, o por lo menos nuestros clientes pueden ver una curva de energía solar que sube y baja, es decir, cuando amanece y cuando anochece, que es la energía que producen sus placas solares cuando contratan autoconsumo remoto. Esta curva lo que hace es mostrar la energía que están generando sus placas. A partir de ahí vemos que obviamente hay un excedente enorme porque la energía solar produce energía muy potente, y a partir de ahí se generan excedentes. Bien es cierto que por la noche, es decir, cuando no sale el sol, nuestros clientes, o en este caso los clientes de Comunidad Solar, tienen que tirar de la red, ¿vale? Lo bueno en este aspecto es que con energía solar depende de otras energías alternativas, como puede ser las baterías o energía hidráulica. Lo que hacen las baterías en este caso es, con todos los excedentes que tenemos cuando coinciden las horas más baratas del día, que es, mira, aquí lo podemos ver, aquí podemos ver que la curva del sol, vemos que es la línea verde que sube y hay un excedente. Sin embargo, el color naranja es cuando nosotros extraemos de la red.
Y las baterías lo que hacen es pegar un mordisco a cuando las horas más baratas, cuando son las horas más baratas, que es la línea azul. Si os dais cuenta, por la mañana, justamente cuando nos levantamos por la mañana, damos de desayunar a nuestros hijos, a nuestra familia, y después ya nos vamos a trabajar, ya baja el precio de la luz. Y después cuando volvemos de trabajar, cuando ya llegamos a casa, que tenemos que poner la lavadora, que ponemos la calefacción, que consumimos los electrodomésticos a la hora de cenar, el precio de la luz se dispara. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestros clientes para que ahorren en la luz? Lo que hacemos es que las baterías pegan un mordisco en las horas más baratas cuando tus paneles se están produciendo, las guarda la energía, y después por la noche lo que hacen las baterías en nuestros parques es descargar esa energía cuando las horas son más caras. Así se produce un doble ahorro. Si ya tienes baterías en casa, el ahorro es doble, porque no solo se vierte la red en las horas más caras la energía que han estado acumulando tus paneles, sino que también las baterías que tienes en casa hace que tú consumas solo esa energía que has producido barata por el día cuando tus paneles han producido, para consumirlas por la noche y no tienes que tirarle de la red. Esa es la gran diferencia entre una factura de la luz convencional y una factura de la luz con comunidad solar. Pues parece que todos son ventajas. Y por último, Ignacio, además sabemos que la audiencia pues, del Gato al Agua tiene una oportunidad única, ¿no? Y no es el Black Friday, precisamente, ¿o sí? Es un Green Friday. Es un Green Friday, y con la audiencia del Gato al Agua en verdad es un Green Month, es decir, todo el mes, porque queremos premiar a la audiencia del Gato al Agua porque es muy fiel, y la verdad es que estamos muy contentos y están respondiendo muy bien, y lo que estamos ofreciendo es justamente una prueba de 3 meses sin compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir es, oye, aquellas personas que tengan sus dudas, que es normal que tengan sus dudas, puedan probar la energía solar en remoto, sin tener que hacer la inversión de 5.000 o 6.000 euros, que pueden ser 3 o 4 placas para una familia convencional. Entonces, lo que ofrecemos nosotros es que entren con nosotros durante 3 meses, que paguen la factura de la luz como si tuvieran sus placas sin hacer la inversión inicial, que comprueben cuántos ahorran en esos 3 meses, que hagan cálculos, y después de los 3 meses que decidan si seguir con nosotros y comprar las placas en autoconsumo remoto o desistir. Pero no estamos tan convencidos que van a ahorrar, y que si hacen los cálculos bien, van a ahorrar sí o sí en 40 años a una inversión a largo plazo. Es lo que estamos ofreciendo durante todo el mes para toda la audiencia del Gato al Agua, y especialmente en esta semana de Green Friday. Pues muy bien, muchísimas gracias Ignacio Martí de Comunidad Solar por traernos este espacio. Así que ya saben, hay estas ventajas con Comunidad Solar, algo tan importante como las facturas de la luz, para no darse sustos, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos este espacio. Y nosotros ahora nos vamos a ir a publicidad, pero después, a la vuelta, ya empezamos con Ábalos y con todas las noticias, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. No se lo pierdan. Pues ahora sí, ya estamos de vuelta y empezamos con el bloque de la corrupción. Lo primero de todo, lo más inmediato, Ábalos, que ha estado toda la jornada publicando mensajes en Twitter. El bombazo ha sido el primer tuit que ha puesto, en el cual bueno, pues decía que sí, que efectivamente que hubo una reunión entre Otegi y Sánchez. Luego también le dio a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz le llamó golfo y él bueno, pues, respondió a ver si se podían vivir gente en la vivienda, ¿no?, de una ministra. Bueno, en fin, cosillas de un gobierno de coalición democrático, intuyo. Mañana Ábalos se va a pasear por el Tribunal Supremo. En unas horas sabremos si sale por su propio pie a un taxi, como ha hecho en las últimas ocasiones, o, sin su defecto, pues va camino a Soto del Real en un coche de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, como hizo Santos Cerdán hace ya un tiempo, una imagen que todavía cuesta olvidar para muchos en Ferraz. María Neila nos cuenta todos los detalles.
a golpe de tuit. Así ha confirmado Ábalos la reunión entre Sánchez y Otegi para aprobar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, solo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. Un encuentro también confirmado por Koldo, que habría permitido la investidura de Pedro Sánchez gracias al apoyo de Bildu. El líder abertzale y el presidente del gobierno han negado tal reunión. Con esta afirmación, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desafía a Sánchez a un día de comparecer en el Supremo para que el instructor del caso Koldo decida si envía a él y a su exasesor a prisión provisional tras procesarlo por la trama de las mascarillas. Bajo esta estrategia coordinada, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha pasado a ser el temor del gobierno. Tras las acusaciones de Yolanda Díaz hoy en televisión, todos los golfos o presuntamente golfos que hayan robado todo el peso de la ley. Ábalos responde, dispuesto a todo y a tirar de la manta. Antes de llamarme golfo, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia del COVID-19. Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello. Su entorno ya ha avisado, Ábalos no caerá solo, un objetivo que cada vez es más patente y provoca verdadera inquietud entre las filas socialistas, porque el exministro, al igual que ha hecho con Yolanda Díaz, puede implicar a más cargos y así reducir la pena de 24 años de prisión que pide para él la Fiscalía. Para su exasesor Koldo García piden 19 años de cárcel y 7 para el comisionista Víctor de Aldama, quien también declarará mañana, pero en la Audiencia Nacional, donde se espera que acuda con información que podría implicar al ministro Ángel Víctor Torres. Que no se salva ninguno, eso es una cosa espectacular. Mañana, jueves negro para Ferraz. No sé si irán mariachis allí, como suelen hacer en Génova, que los manda Foro Coches, pero desde luego la oportunidad es única. Veremos a ver las declaraciones de los tres mosqueteros. ¿Cómo lo veis? Ábalos, Aldama y compañía. Hombre, yo creo que lo más importante de la sesión de control de hoy ha estado en Twitter, con Ábalos contestando a sus antiguos compañeros de Consejo de Ministros. Vaya con los gobiernos de coalición progresistas, cómo se dan de puñaladas entre ellos. La verdad, aquí me parece que Yolanda, que está también desesperada por hacerse un hueco, por no seguir perdiendo escaños y votantes, pues bueno, habría estado mejor calladita. También el otro día también criticó el ERE de Telefónica y, hombre, uno piensa que los ERE los tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo, digo yo. Aquí hay también juristas que nos pueden ilustrar sobre ello, pero el ERE lo aprueba, sobre todo un ERE de esta cuantía, que afecta a casi 6.000 personas, lo tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo. Y también, menuda casualidad, el primer accionista de Telefónica es el gobierno progresista y de coalición en el que está ella, porque es a través de la SEPI. Y por si fuese poco, el presidente de Telefónica lo ha puesto el gobierno de coalición progresista a través de la dichosa SEPI. Oye, que la SEPI se gastó 2.000 y no sé cuántos millones de euros en hacerse con el 10% de Telefónica. Los tentáculos de Moncloa es que no respetan ni al público ni los... Sí, pero macho, qué tentáculos, ¿eh? Se les están cayendo a pedazos, parecen que están necrosados. Yolanda Díaz está apartándose en la medida que puede, ahora que ve que ya de verdad se está estrechando más el cerco, como ya hizo Podemos en su momento. Aparte, yo creo que Yolanda Díaz está viendo que Podemos le está ganando el terreno desde que se ha apartado un poco de la línea oficial del gobierno. Ella ha querido mantenerse ahí, no sé si pensando en volver a entrar en las listas del Partido Socialista o querer mantener su cuota de poder en ese sumar que más que sumar yo creo que ya resta. El tema de Ábalos, pues bueno, mañana es un día muy importante. Es un capítulo más de esta película mafiosa que estamos viviendo, que pensábamos que solo existía en las películas, pero ya vemos que está existiendo y que existe en la realidad. A mí se me han acabado las palomitas. Todo esto sale, el tema de Ábalos, bueno, evidentemente sale por su declaración mañana y por la vistilla que hay mañana en el Tribunal Supremo, pero este empuje de lo que ha salido hoy
viene por esa famosa reunión que Pedro Sánchez niega que ha tenido, que Otegi niega que ha tenido, y resulta que los que iban con él, pasaban los fines de semana con él y con su familia, en los caseríos de Navarra, con Cerdán, con Koldo, con todos en familia, pues no sabía nada. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente estamos en un capítulo más, que Ábalos va a dar muchas tardes de gloria de aquí en adelante, porque claro, cuando te empiezan a apretar el pescuezo es cuando empiezas a soltar por esa boca. Pero desde luego el tema de la reunión de Pedro Sánchez con Otegi para dejar cerrada la moción de censura, yo creo que Ábalos puede ser lo que sea, es decir, creo que ya está defenestrado, apestado en el Partido Socialista, pero tonto no es. Y todo, a pesar de todo eso, yo creo que en este tema tiene mucho que decir. Pero de esa reunión con Otegi, yo creo que, bueno, pues se haya producido o no se haya producido, quizá ya es anecdótico, porque yo creo que lo verdaderamente grave es que Bildu, que es ETA, está dentro de la gobernabilidad del país. Lo que el menosprecio que se ha hecho con las víctimas del terrorismo, metiendo a Bildu en la gobernabilidad del país, es enorme. Y Pedro Sánchez no es más que un eslabón de lo que comenzó con Zapatero hace más de 20 años. Es decir, es la continuidad de ese proceso que inició Zapatero, que iniciaron con las negociaciones con ETA en su momento, y eso es un paso más, es un eslabón más de la vergüenza que supone que ETA esté dentro del Gobierno de España, que esté decidiendo el Gobierno de España y que no tardando mucho les vamos a ver gobernando en el País Vasco con el PSOE. La cosa es qué hay detrás de todo ese pacto, que es lo que a mí me suscita bastante curiosidad. O sea, ¿cuáles fueron los entresijos, digamos, de esa reunión en el caserío, que todavía a día de hoy no... Ojalá lleguemos a saberlo, pero desde luego que las actas de ETA ya han dado un avance importante en todo esto, las actas que se han conocido, pero desde luego que ha tenido que haber ofrecimientos que estamos viviendo ahora mismo, es decir, ofrecimientos de ese pacto a futuro que os digo que seguro, con total normalidad, se va a dar en el País Vasco, en el que el PNV se quedará mirando con los ojos así, pensando que cómo he alimentado a esta bestia que tenía a la izquierda, que ahora ya me ha comido el terreno, pero estoy seguro que todo esto que llevamos viendo desde que Pedro Sánchez está en el poder estaba en esos acuerdos y seguiremos viendo más cosas, y ojalá lleguemos a conocer todos los entresijos y ojalá veamos a Pedro Sánchez y a todos los que han participado en todo esto algún día sentados en el banquillo de los acusados. Sí, a mí personalmente me gustaría poner también el foco en ese tuit de Ábalos, ¿no?, en el que comentaba pues, ese pacto entre Otegi y Sánchez para bueno, pues, negociar la moción de censura, porque se me viene, por ejemplo, a la cabeza, yo no había nacido, ¿no?, pero me viene julio de 1997, cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Es muy triste porque hay mucha gente que ni siquiera, sobre todo de mi edad y de generaciones más jóvenes, que ni siquiera sabe de este episodio, ¿no? Ni de ETA casi. Ni de ETA, efectivamente. Y me viene a la cabeza cómo pues fue algo que conmocionó a la sociedad española, ¿no?, que pues, la movilizó, y cómo puede ser que a día de hoy parece que eso se ha olvidado, que incluso hay gente que está votando al Partido Socialista y que está siendo cómplice de cierta manera, en cierto modo, de que esta gente, ¿no?, de que ETA esté, los mismos que aquel julio del 97 permitieron eso, que hoy estén gobernando, estén decidiendo el futuro de España, y desde luego que, como ha mencionado Carlos, me parece total y absolutamente, lamentable. Y antes de seguir con el apartado de la corrupción, tenemos que ver una noticia de última hora, y es que han fallecido en Estados Unidos 2 miembros de la Guardia Nacional. Ahí lo vemos en imágenes. Se ha producido un tiroteo en Washington, cerca de la Casa Blanca. Algunas informaciones dicen incluso que algún impacto de bala, bueno, pues ha habido en la fachada del edificio.
Esta información todavía está por verificar. Estos dos miembros de la Guardia Nacional han fallecido. El individuo ha sido detenido, está ahora mismo en un hospital. Donald Trump, en su red social, ha dicho que el animal que ha cometido este acto pagará un precio alto. Recordemos que la Guardia Nacional fue desplegada en Washington, en la capital de Estados Unidos, el pasado agosto, en ese feudo demócrata, bueno, pues, tras una medida de Donald Trump para combatir la criminalidad. Recordemos, última hora, mueren dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, un tiroteo con un individuo que ya ha sido detenido y que ahora mismo está en un hospital. Una curiosidad, permíteme ya algún dato, que son miembros de la Guardia Nacional del Estado de Virginia Occidental, porque la Guardia Nacional no es un cuerpo nacional o federal del gobierno de Estados Unidos, a diferencia pues, del FBI o de las Fuerzas Armadas, sino que cada estado tiene las suyas. Y entonces, Washington DC, como no es un estado, pues Trump, para desplegar miembros de la Guardia Nacional, pidió a gobernadores de otros estados, claro, republicanos, que enviasen tropas. Y uno de los que contestó pues fue el gobernador de Virginia Occidental, que está muy cerca de la capital, que envió varios soldados, y los dos asesinados pues pertenecían a estas unidades. Pero vemos los entresijos también de la política estadounidense y de todos los cuerpos policiales y militares son bastante curiosos, y que al otro lado del Atlántico a veces también cuesta de imaginar, ¿no? Todos esos Estados Unidos, nunca mejor dicho. En fin, 10, casi media de la noche, nos vamos a ir a publicidad para seguir con la corrupción, pero antes tenemos que hablar de Montes de Galicia, un restaurante que está en el corazón de Madrid, un lugar donde bueno, pues, la tradición gallega se ve en todos los platos que hay en el local, un ambiente familiar donde se encuentra la innovación culinaria, sabores de nuestros mariscos frescos, carnes jugosas, galegas, postres caseros elaborados con ingredientes de alta calidad. Cada plato pues, es una obra maestra, ¿qué le voy a decir? Siendo yo gallego, meticulosamente preparado pues, por el equipo, ¿no? que hay en Montes de Galicia. Y cada comida pues, también es una celebración, y en este restaurante pues, todos los rincones están diseñados para ofrecer un ambiente acogedor y elegante. Acércate y vive la experiencia de los Montes de Galicia que te pueden ofrecer. Y nos vamos a publicidad y después ya seguimos con el apartado de corrupción. No se vayan a creer que hemos terminado con Ábalos. No, queda Cerdán, queda Aldama, queda la Audiencia Nacional, el PSOE. Ahora lo vemos. Pues ya estamos de vuelta, casi las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Vamos a seguir un poquito con la corrupción, y es que, como no, hemos hablado de Ábalos, de Koldo, pues también tenemos que hablar de Santos Cerdán y de una noticia que hoy veíamos en OK Diario, y fue el pelotazo. O sea, el dicho es: quien fue a Sevilla perdió su silla. Pues ahora háganlo ustedes con Cerdán y el contrato que consiguió en Sevilla. Y es que, bueno, pues el día que Sánchez le nombró número 3 del PSOE, nada más y nada menos, pues Cerdán cerró un contrato de 1,8 millones en mordidas el mismo día para el puente del Centenario de Sevilla, que yo siempre que lo paso está en obra. Eso, no sé, la Sagrada Familia, yo creo, que de los puentes en este país, una cosa bárbara, vamos. Estos tenían prisa por empezar a afanar, ¿eh? Sí, desde el primer día, no podían esperar. O sea, un hambre. Cerdán es otro que también tiene que cantarlo. Cerdán ya venía afanado de casa, ¿eh? No empezó a afanar cuando entró de número 3 de secretario de organización del Partido Socialista. Yo creo que según se va tirando del hilo, tiene muchas cosas que salir. Pero no nos debemos despistar del objetivo, es decir, no nos debemos despistar que esto no es el caso Cerdán, el caso Koldo, esto es el caso PSOE y es el caso Pedro Sánchez. Es decir, con la forma de actuar de Pedro Sánchez en el partido, teniéndolo todo controlado, nadie da un paso más largo que otro sin su consentimiento, el que se mueve no sale en la foto. ¿Quién se puede creer que no sabía nada? Yo no me lo puedo creer. Y cualquier persona que siga un poco todo esto sabe que no se puede creer que este señor no supiera nada.
Y Santos Cerdán, pues bueno, pues Santos Cerdán es el prototipo de persona que ha llegado a la política para vivirse de ella y para vivir de ella y para hacerse millonario a costa de ello. Lo que pasa es que, bueno, creían que su impunidad era tal que nunca les iba a pasar nada. O eso es lo que les diría Pedro Sánchez. Vosotros estar tranquilos, que mientras estéis conmigo no os va a pasar nada. Está todo controlado. Está todo controlado. Mientras esté yo, lo tengo todo controlado. Tenemos la suerte de que, de momento, no ha podido colonizar todas las instituciones y yo creo que ya no lo va a poder hacer. Ojalá, de verdad, no lo pueda hacer. El Poder Judicial es el único que ha aguantado el tirón y que puede ser la tabla de salvación del Estado de Derecho que lo conocemos como lo conocemos actualmente. Pero desde luego que toda esta gente trabajaba y negociaba con una impunidad que le tenía que venir de quien manda arriba y de quien sabía todo. No me puedo creer que Pedro Sánchez no supiera todo. ¿Cómo veis por este ala de la mesa a Cerdán en general? Bueno, Cerdán, yo creo que fue educado en la escuela del famoso Luis Roldán, que llegó a director de la Guardia Civil también para llevárselo crudo. Con varios generales, ¿eh? No nos olvidemos de que había generales y oficiales y números, los pata negra, que le ayudaban a llevarse los sacos de dinero a su casa, que encubrían asuntos, que hacían visitas para... aquellos que hacían demasiadas preguntas, pues obtuviesen la respuesta, no la que estaban buscando, pero que sí que obtuviesen una respuesta. O sea, Navarra, estamos viendo, es uno de los focos negros del Partido Socialista obrero y español. Y en estos elementos de Santos Cerdán, oye, merece brillar, merece un capítulo en la serie que se tiene que hacer, pues la Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, con una pensión de incapacidad y que no le impedía ir al Corte Inglés a sacar ahí la tarjeta, tirarla y venga, a arrasar con lo que fuese. Parece ser que según publicaban los diarios, OK Diario y otros digitales, que es que la conocían por su nombre las dependientes del Corte Inglés. Dicen, bueno, a ver, ¿de dónde sacaba el dinero? Ah, ya sabemos de dónde, de nosotros. Cliente VIP, esto era como la leyenda esa que se cuenta del Corte Inglés de Marbella, que lo cerraba... Como decía, la Paqui Card, tenía la Paqui Card. Sí, era el Corte Inglés de Marbella, lo cerraban para la gente del Golfo Pérsico, pues estuvo a esto, la Paqui, de que se lo cerrasen para ellos. Pero a ver, yo insisto, quien sigue votando al PSOE es cómplice de todo esto. Yo me pregunto, las explicaciones que puede haber pues son muy limitadas. O es que espera también una pensión de incapacidad y una tarjeta como doña Paqui. O lo hace, o ya la tiene y quiere conservarla, o quiere que se la aumenten, o es un asunto de pura y simple envidia, maldad, condición de, no sé, de miserabilidad del individuo, de yo estoy jodobado, pues que se jodoben todos los demás. Y estos son los míos. Y si no les voto, si Paqui no sigue comprando en el Corte Inglés hasta que no haya un mañana, pues es que va a venir la extrema derecha y me van a quitar mis derechos. Mónica. No, yo justo creo que toda esta gente al final me lo acabas de quitar porque hay un meme muy viral en redes, ¿no? Que es este de que sale una persona que vota al PSOE y que está vamos, en una casa súper pobre, ¿no? Hay que estar con una velita encendida, no hay luz y demás. Y dice el meme, bueno, con tal de que no entre la ultraderecha, prefiero seguir así, ¿no? Y ya está. Y a mí ya lo que me llama la atención no solo es pues todo el entramado de corrupción que tenemos, sino la reacción de personas y cómo están actuando personas que han estado en cierta manera vinculadas, vamos, que en cierta manera no, que han estado vinculadas al gobierno, porque hoy subía Irene Montero un vídeo a redes en el que decía que, bueno, en el que denunciaba la situación, ¿no? Llamaba corrupto a Sánchez y es como, pero vamos a ver, si tú has sido ministra ahora denuncias, ¿no? Todos se ponen muy dignos a decirles de todo y vamos a ver, o sea, si tú, señora Irene Montero, has sido ministra de Igualdad en el gobierno del Partido Socialista con Pedro Sánchez... Pero si tanto le molesta este gobierno corrupto y de sinvergüenzas, carajo, moción de censura. No, claro. Al final tiene una posición de no, bueno, lo critico tal, pero yo estoy muy cómoda en mi sillón, ¿no? Como Yolanda Díaz ahora llamando golfo a Ábalos, pues bueno, pero... Claro, en los consejos de ministros no lo veía eso.
Ni cuando se iban de vacaciones allí a alguna de las casas estas que creo es en Extremadura, ¿no? Que es en Toledo, ¿no? Que tenían una... A veces hacían así reuniones. En Toledo, ¿no? Todo el gobierno, tal, ahí Ábalos era un santo. Ábalos era un santo y bueno, en fin. Bueno, todos están queriendo marcar distancias con Pedro Sánchez ahora mismo. Podemos hace tiempo ya que se ha desligado, por lo menos en cuanto a sus primeros espadas, se han desligado del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, por lo menos en cuanto al discurso, y presentándose como una alternativa al Partido Socialista, porque España solo ha crecido en derechos y en cosas buenas cuando ellos estaban en el gobierno y cuando Pedro Sánchez hacía las políticas que le marcaban desde Podemos. Yolanda Díaz ha aguantado un poquito más porque bueno, está ahí en una situación de tira y afloja con los suyos mismos, Podemos comiéndole ya el terreno, así como ella lo hizo cuando Pablo Iglesias la nombró su sucesora y le salió rana. Pues bueno, pues ahora mismo está intentando también ya separarse un poquito del gobierno, pero bueno, sigue estando bajo el paraguas del Consejo de Ministros, pero qué duda cabe que según el cerco se vaya estrechando en torno a Pedro Sánchez, pues me imagino que estos satélites progresistas de extrema izquierda pues se van a ir separando, intentando hacerse un hueco dentro de las próximas elecciones cuando Pedro Sánchez decida convocarlas. Pero desde luego que todos, es lo que tiene el progresismo. El progresismo es lo que tiene esa situación de no ver la viga en el ojo ajeno la paja en el ojo ajeno cuando no ves la tuya. Entonces creo que en ese sentido nos quedarán por ver cosas, pero desde luego que todos se van separando a la espera de la caída de Pedro Sánchez. Hablabas de partidos, ¿no?, que se separan. Podemos, pues, el Español publicaba hace una noticia de última hora, una exclusiva, que Junts comunica al gobierno que tumbará la senda del déficit y cumple su amenaza de ruptura en el peor momento para Sánchez. Una exclusiva que lleva en español. Veremos a ver, porque Junts también es mucho de gritar, de ladrar, mejor dicho, pero luego morder poco. O sea, siempre va pidiendo luego el Junts tiene otro problema serio en Cataluña que yo creo que le está marcando pues también sus últimas actuaciones, y es la aparición de Alianza Catalana, sí, que le va a barrer. Es que le va a barrer, es decir, las últimas encuestas que han salido este fin de semana 20-20. Pues hablan de un 20-20, de Vox por encima del PP, Vox sigue creciendo, pero Alianza Catalana sigue, y Alianza Catalana de donde se alimenta es de Junts. Todo lo que se acerca a Pedro Sánchez acaba contagiándose y acaba volando por los aires, ¿no? Y bueno, pues Junts es una muestra más. Es que los movimientos que estamos viendo, tanto en la izquierda como en el caso de Junts, se deben sencillamente a cataclismos electorales. Aquí no hay estas reacciones de indignación de Irene Montero, de Yolanda, de Junts, no se deben a que de pronto se sientan avergonzados por todos los trapos sucios, todas las corrupciones, todas las prostitutas, todos los burdeles que están saliendo del entorno de Sánchez. No, es simplemente porque esto les está haciendo perder votos, nada más. Simplemente es eso. Lo has comentado con el caso de los nacionalistas catalanes, Carlos. Este ponerse en plan viuda de película antigua se debe exclusivamente a que Silvia Riols se los está comiendo. Parece ser que han perdido ya como un tercio de sus cargos locales. Y Sumar y Podemos pues están peleando por ver si acaban teniendo grupo parlamentario tras las próximas elecciones. Y Sánchez, su jugada, su plan es absorber a todo lo que tiene el famoso bloque de investidura y ver si así se planta en 110 o mantiene incluso los 120 escaños, y ya a partir de ahí pues puede presionar al PP, puede tratar de montar otro frente popular como el que le ha sostenido hasta ahora. Y habría que ver, bueno, el otro día lo escuchamos aquí en El Gato al Agua, a Gabriel Rufián, con el discurso de la inmigración que daba en el Congreso de los Diputados.
Decía, no, solo hay que poner 5 minutos el oído en un barrio, 5 minutos el oído en un barrio, para no ser ajenos a las corrientes migratorias. Ya, pero sin vergüenza, y si te querías postular a alcalde, no sé qué localidad en Barcelona creo que era, y antes de postularte no escuchas 5 minutos un barrio. El problema de la inmigración masiva que tiene Cataluña no es nuevo, o sea, no está descubriendo la pólvora Orriols ni está descubriendo la pólvora Rufián. O sea, llevamos ya los medios de comunicación años avisando de lo que ha sucedido y que algunos medios. Algunos medios, y que mucha de la culpa la tiene un señor que casi 100 años, que está también metido en procesos judiciales él y toda su familia, por llenar a principios del siglo Cataluña de inmigración, hay que decirlo, del norte de África. O sea, Pujol fue el que, en su cabeza, lo que le dio al señor, a lo mejor era un 3 pies ahí de la frontera entre Andorra y España, y le dio, oye, vamos a llenar esto de aquí. Pues lo que pasa al principios del siglo lo vemos ahora. Pero Yago, no hubo ningún traspiés, esto era parte del plan de Jordi Pujol y de su banda, la banda del 3%, como la llamó Pascual Maragall en el Parlamento catalán, de que no querían ecuatorianos o colombianos en Cataluña, porque como ya hablaban español... Hay suficiente sensoria, ¿para qué vamos a traer? Es que ellos decían, o sea, el nacionalismo catalán pretende sobrevivir con la lengua. Dice, bueno, lo importante es que hablen catalán. Bueno, luego ya les haremos del Barça, les haremos comer pan tumaca y, claro, votarnos. Demás. Pero lo importante es el catalán. Entonces, ellos pensaban, Jordi Pujol, Prenafeta, Artur Mas, todos estos, que, claro, a los, como digo, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, a estos dominicanos, a estos no les ibas a obligar a aprender catalán, porque además no lo entendía. Digo, si yo ya hablo español y estoy en España, ¿para qué tengo que aprender catalán? Que no me sirve, si me tengo que ir pues, a Zaragoza o a Madrid. Y entonces tuvieron una ideica de estas geniales de vamos a traernos marroquíes. Que lo aprovechen. Marroquíes, ahora. Porque ellos, como claro, con el árabe no se pueden mover por España, por la península ibérica, pues tendrán que aprender entonces catalán. Y llegaron a abrir, en tiempos de Pujol, la Generalitat abrió una oficina de reclutamiento de inmigrantes en Casablanca. Y puso al frente de esa oficina a Ángel Colom, que había sido secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña. Y esto ya fue en los años 90. Pues que lo aprovechen ahora en Cataluña todo el problema que tienen con las mezquitas, que predican un islam muy moderado. ¿No? Pero bueno, aquí lo importante es que, vamos, Silvia Orriols suele decir que el Estado español ha querido destruir la identidad catalana mediante la inmigración. Y dices, no, querida amiga, no, esto han sido los tuyos, esto ha sido el señor Pujol. El gran reemplazo en Cataluña lo ha realizado el nacionalismo catalán y a la vista de todos. Sí, y Rufián en el Congreso diciendo que no, es que claro, el problema de la inmigración también lo tuvieron los andaluces como familiares que vinieron a Cataluña, pensando, sí, bueno, un señor de Huelva que va a Barcelona a trabajar allí en una factoría, pues anda después a machetazos. Pero por allí. Esos cataclismos que se están dando ahora de mensajes que eran impensables escuchárselos a Rufián. Hoy hemos escuchado en las Cortes de Castilla y León a Pablo Fernández, Podemos. El de las melenas, ese que va a veces con el de esta Palestina. Decir que la ocupación, pues que sí que era un pequeño problema. Vamos, cuando los procuradores de Vox en su intervención siguiente, vamos, se lo echaron, no, por favor, pero ¿usted qué ha dicho? ¿Cómo ha sido capaz de decir que la ocupación era un pequeño problema? Es el reconocimiento. Pero eso está ocurriendo, sin irnos más lejos, con el Partido Popular. Con el Partido Popular hablando... El Partido Popular ha cambiado de plan contra la inmigración en los últimos 4 meses 5 o 6 veces, en función de las encuestas que hayan ido saliendo, ha dado un paso más en su plan de inmigración, un paso más, un paso más, un paso más. ¿Qué ocurre? Que no son creíbles. Se nota muchísimo cuando una persona no cree en lo que está diciendo y cuando está con un planteamiento fingido en base a unas encuestas. Es una mala copia. Es una mala copia de los planteamientos que tiene Vox, que tenemos desde hace más de 10 años. Sabíamos claramente que la inmigración iba a llegar a ser un gran problema en este país, como ya lo era en toda Europa, y el tiempo nos ha dado la razón. Y la verdad es que la gente está dándose cuenta
de que quién dice y quién tiene un planteamiento serio en cuanto a la inmigración y quién está copiando y va a salto de matas de las encuestas, como es el Partido Popular. O sea que esos movimientos que vemos en la izquierda también los estamos viendo por todos los sitios. No, por todos los sitios, incluido en Europa, que muchos gobiernos socialdemócratas o de izquierda, pues ahora, en 2025, casi en 2026, se ponen a endurecer las fronteras. Bueno, en fin, seguimos con la corrupción ya para terminar este bloque. Hablabas hace un rato del caso PSOE. No, esto va para largo. Del caso PSOE, y es que, bueno, pues hoy también ha habido un varapalo para Ferraz. Pues la Audiencia Nacional ha dicho, oye, los movimientos en metálico del 2017 al 2024, así lo decía el juez Moreno, así que la imagen esa de un par de lechugas, ¿no? Le llamaban, y chistorras y unos céntimos por ahí, no sé cómo le llamarían a las monedas, pues la Audiencia Nacional pide los movimientos en metálico. No sé cómo lo valoráis aquí. Es que hay, lo decías ahora, o sea, no acabamos, es que tiene frentes esto, no sé, parece la Segunda Guerra Mundial, o sea, con todos los frentes abiertos. Decía antes de Santos Cerdán, ¿no? Todo lo que quedaba por ir saliendo, pero es que no solo es de Santos Cerdán, o sea, es que es de cada vez, cada día, de una persona más que hay en el caso a lo mejor de Ábalos, luego de Koldo, luego, o sea, es todo un entramado que lo sabemos cuándo va a acabar de salir realmente, cuándo van a acabar de salir cosas, ¿no? O sea... Bueno, esta petición viene de la Audiencia Nacional, donde se está tramitando por el juez Ismael Moreno una pieza separada porque el asunto principal se está instruyendo en el Supremo, dada la condición de aforado de Ábalos. O sea, son ellos mismos, también los socialistas, los que están creando esta confusión entre jueces y tribunales, para que luego digan que el pobre Álvaro García Ortiz, el pobre Sol, no tiene derecho a una apelación. Además, hombre, pues haber dimitido del puesto de fiscal y entonces pues podías haber tenido pues, acceso a una doble instancia. Bueno, de momento lo que pregunta el juez Ismael Moreno al PSOE es que le den todos los movimientos de las cuentas y del metálico que se ha movido durante unos años, en los que, menuda casualidad, estaba Ábalos como secretario de organización del PSOE. O sea, es que dentro de poco nos dirán que José Luis Ábalos pasaba por la calle y alguien se asomó al balcón de la sede del PSOE y le dijo, oye, tú, sí, ese, el de la barba, oye, ¿sabes de números? ¿Sabes manejar un Excel? Pues venga, ven para acá, que tenemos trabajo y no encontramos, no nos mandan a nadie. Y más cosas. Más trabajo. ¿Sabes organizar fiestas? Ya, hombre, chavalas, que yo organizo, tú no sabes cómo me llaman en Valencia. Y demás, eso, para adentro. Y lo que te van a acabar diciendo las echados que el domingo pasado se manifestaron delante del Tribunal Supremo para defender al pobre fiscal, que estuvieron el ex juez Baltasar Garzón y Dolores Delgado para animarles, pues es que Santos Cerdán y Ábalos estafaron al PSOE, que fueron ellos los que pasaban tickets falsos para que el PSOE les pagase dietas. El PSOE es bueno, los malos son Ábalos, Cerdán, Koldo y bueno, los que vayan saliendo. Y el Peyo, yo creo que el Peyo es malísimo, ¿eh? Ahí el Peyo debía de estar, no sé, hackeado, como en esas películas de Tom Cruise, de Minority Report, que le hackean el coche y lo tratan de estrellar y de matarle a él. Yo creo que el Peyo estaba hackeado. No sé si por Putin o por Trump, pero ahí es una teoría de la conspiración que yo ofrezco gratuitamente a los abogados defensores del PSOE para que la pongan en marcha. El culpable es el Peyo. Y hablábamos del fiscal y, cómo no, pues vamos a ir al tema del fiscal porque pues hoy precisamente en el Congreso se ha visto la obsesión de Pedro Sánchez con controlar lo que no debería controlar. O sea, controlar organismos, entidades, empresas que están para el bien de todos los españoles y que hoy no nos deberíamos preguntar o dudar de ¿esto estará limpio? ¿Qué fiabilidad tiene Radio y Televisión Española, el CIS, la Fiscalía? Todo ello. Pues en el Congreso, con un tono bastante chulesco, y él sigue obsesionado con la Fiscalía, es como su fetiche, García Ortiz, con esos, no sé, quiere que se publique todo el movimiento ideológico del PSOE a través de la Fiscalía, es decir,
sector judicial español, pues hay en las Cortes RQR defendiendo a Álvaro García Ortiz. Lo vemos. Pedro Sánchez vuelve a sacar la cara por Álvaro García Ortiz. El presidente da por hecho que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos corregirán el fallo del Supremo contra el fiscal general. Acata el fallo del Tribunal Supremo. Y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, decimos una obviedad. Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Teresa Peramato será la nueva fiscal general del Estado, pero su nombramiento no ha sentado del todo bien dentro de la carrera fiscal. Y es que varios miembros del Ministerio Público ven en su perfil un movimiento continuista. Sería la cuarta fiscal general ligada a la Unión Progresista de Fiscales. Y muchos señalan la misma sombra, Dolores Delgado. Aseguran que la exministra y exfiscal general sigue influyendo en los ascensos y decisiones más sensibles de la Fiscalía. Por ello, las asociaciones de fiscales piden ahora que la nueva responsable recupere la imagen de imparcialidad de la institución y marque distancia con el Gobierno. Otros, sin embargo, creen que su nombramiento perpetúa el control de la UPF, que ha acumulado la mayoría de los ascensos en los últimos años. Mientras tanto, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha dado su visto bueno por unanimidad a la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general. No han encontrado objeciones en la seleccionada por el Ejecutivo y la consideran idónea para el puesto. El órgano de los jueces ha remitido su informe al Gobierno. Se espera que la próxima semana el Congreso convoque la Comisión de Justicia. Allí acudirá la propia Peramato y todo indica que su nombramiento será definitivo en el Consejo de Ministros del 9 de diciembre. Pues nada, la obsesión número uno de Pedro Sánchez a día de hoy no son los problemas de los españoles, sino pues controlar la Fiscalía General del Estado. Da igual que había hace 2 días que ahora con Teresa Peramato, que desde luego no lleva ni, vamos, todavía no está en el cargo, de hecho. Dejémosle un tiempo de prueba, ¿no? Como esto cuando coges un coche nuevo que lo puedes probar ahí. Bueno, lo que sí tenemos que decir es que es una férrea defensora de la ley del sí es sí, una ley siniestra promovida por Irene Montero. O sea, la fiscal general de Estado defendía en su día una ley que expulsó a violadores de las cárceles a las calles de nuestro país. O sea, sigue todavía la maquinaria ideológica de Sánchez en la Fiscalía, ¿no? No, desde luego, para él todos los jueces de este país son unos fachas, ¿no? Ya nos ha quedado claro, y hay lawfare, y yo creo que esta sentencia que conocimos la semana pasada, desde luego que fue una muy buena noticia, porque al final, bueno, pues hay algo de esperanza y por supuesto es una buena noticia para el mantenimiento de nuestro Estado de Derecho. Desde luego, sí que hay quien, bueno, comentaba que si esta sentencia se podía recurrir, ¿no? Si había alguna posibilidad. Bueno, la sentencia es una sentencia firme porque es del Tribunal Supremo y por lo tanto no se puede recurrir ya en esta instancia dentro del ámbito penal. Sí que escuchaba, ¿no? que os comentaba si se podía recurrir ante el Tribunal Constitucional porque, bueno, además que lo preside Cándido Conde Pumpido, lo cierto es que para poder recurrir la sentencia, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, solo se podría recurrir vía recurso de amparo, y para presentar un recurso de amparo se tiene que estar vulnerando algún derecho fundamental, con lo cual, ¿a qué derecho fundamental se va a acoger para justificar, ¿no? Motivar que se puede recurrir esa sentencia y salirse con la suya? Pues yo desde luego que esta posibilidad la descarto totalmente, pero desde luego que esta sentencia y que dimitiese Álvaro García Ortiz es una muy buena noticia para España.
Bueno, vamos a ver lo que hay en los 2 votos particulares que se han anunciado, que ahí se puede encontrar la justificación para que el Tribunal Constitucional acepte el recurso de amparo. Y luego ya, pues, don Cándido, pues ya ahí con su mayoría pastelera, pues ya sabemos lo que puede hacer. Hizo también una maravilla con el asunto de los de Andalucía, que puso en la calle pues a 2 expresidentes del PSOE. Es que Griñán y Chávez fueron presidentes del PSOE. Se dice poco. Nos fijamos en que presidieron la Junta de Andalucía. Bueno, sí, y aparte de eso, presidentes del PSOE, que es una figura pues con poco poder en ese partido, pero que tiene esa condición. Bueno, es que el PSOE es un partido que, no el único, pero sí el principal partido español que atrae a delincuentes o que convierte a sus militantes, a muchos de ellos, no a todos, desde luego, lo estoy diciendo aquí, en delincuentes. Y yo creo que el enfado, para concluir, el enfado que tiene Sánchez y su empecinamiento para defender la inocencia de García Ortiz es que, amigos, ya García Ortiz es el primer funcionario, no político, no me refiero a Santos Cerdán o a Ábalos o a Koldo, no, el primer funcionario de ese batallón de funcionarios adictos de los que se ha rodeado él en todas las instancias, pues en las Fuerzas Armadas, la Abogacía del Estado, menudo papelón también de la Abogacía del Estado en este juicio, la Fiscalía, la Magistratura, el Instituto Nacional de Estadística, el CIS. El primero de estos, es el primero de estos funcionarios serviles, adictos, lo que usted me mande, su excelencia y demás, que cae y que puede perder la carrera. Entonces hay que taponar esta vía de agua que se está abriendo, no sea que de pronto empiece a haber funcionarios que digan no, yo este papel pues no lo firmo porque que luego me mandan al Supremo y no está claro el asunto y me pueden empapelar, puedo perder la pensión, me pueden echar de la carrera. Sí, comparto lo que han manifestado Mónica y Pedro, pero desde luego yo creo que esa defensa tan férrea de Pedro Sánchez viene en parte porque pues vuelve a sentir que esa impunidad que él quiere tener y que pretende tener en todo lo que le rodea, pues le han vuelto a dar un pellizco. Es decir, ¿cómo no va a defender al fiscal general del Estado si el fiscal de quién depende? Es que depende de mí. ¿Cómo no voy a defenderle? A él le da igual dejar a los pies de los caballos las instituciones del Estado, le da igual dejar a los pies de los caballos a su majestad el rey, le da igual dejar a los pies de los caballos a quien sea, con tal de que él siga demostrando que él es quien manda en este país. Y por supuesto, ¿cómo no va a defender? Y salen con el mismo discurso toda la flotilla del Consejo de Ministros, salen con el mismo discurso. Y lo lamentable, como ya ha ocurrido en otro tipo de acciones, es que además están alentando a la gente a que salga a la calle a protestar contra las instituciones que están defendiendo el Estado de Derecho. Es decir, que están incitando a la gente a que salga a manifestarse ante el Tribunal Supremo, están incitando a la gente que salga a increpar a periodistas, están increpando a partidos políticos como a Vox, que nos llevan un montón de años atacando en las calles y atacando nuestras mesas informativas, y eso lo están alentando desde el propio gobierno y lo está alentando Pedro Sánchez desde su presidencia del gobierno. Eso es lo que es verdaderamente lamentable y peligroso. Vamos a esperar, como decía Pedro, conocemos el fallo del Tribunal Supremo, vamos a ver cuando conozcamos el texto de la sentencia, esos votos particulares de los que hablaba Pedro, pero claro, hoy Pedro Sánchez se confunde cuando dice que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Yo creo que lo que él tiene que decir y lo que tiene en mente es que Cándido Conde Pumpido pondrá las cosas en su sitio, como hace habitualmente con todo lo que le interesa al Partido Socialista. Pero desde luego que es un paso más en esa intención de controlarlo todo, de colonizar todas las instituciones, pero, como decíamos antes, esperemos que el Poder Judicial y que los jueces sigan aguantando
porque la presión es muy fuerte, la presión va a ir a más. Como dice nuestro presidente Santiago Abascal, lo peor de Pedro Sánchez está por llegar y según van avanzando los días vemos que eso pues puede ocurrir así, ¿no? Que lo peor de Pedro Sánchez todavía está por llegar. Sí. Es que al final nuestra democracia depende de un puñado de jueces, un puñado de guardias civiles, porque de la UDEF, esa que le molestaba a Jordi Pujol, ¿qué coño es la UDEF? ¿Os acordáis? De esa no se ha sabido nada, ya está también colonizada, y de un puñado de periodistas, de programas de televisión como este. Además, porque el resto de la sociedad civil, de pues, los grandes empresarios, las universidades, las grandes instituciones, los altos cuerpos de la administración, están callados. No sé si por pavor. Oye, ¿por qué el Consejo General del Poder Judicial no ha sacado un comunicado en defensa del Tribunal Supremo? Es que en un régimen democrático como el que dicen que tenemos, quienes deciden si algo, una conducta es delito y si una persona que la ha realizado es responsable de ese delito, son los tribunales y en concreto el Tribunal Supremo. No es una chusma reunida delante del tribunal correspondiente gritando con los andadores y moviendo los andadores diciendo lawfare y jueces fascistas. Menudos dos lo encabezaban eso, ¿eh? Buena cabeza de cartel tenía. Pero a ver, realmente también el toqueteo por parte de los, de los gobiernos, ¿no? En general a la justicia, bueno, y de los dos grandes partidos, es una cosa acojonante, o sea, desde hace ya bastantes años. O sea... En España no hay división de poderes. Ya está. Eso, la realidad. Eso no, es que no la hay, no existe. O sea, y podemos incluso fechar el momento en el que dejó de existir o fue abortada antes de nacer. Y es cuando el PSOE bueno, ese que consideran muchos un modelo, o el PSOE que nos gustaría tener, el de Felipe González, Alfonso Guerra, Miguel Boyer, el PSOE que monta los GAL, por ejemplo, se carga la independencia del Consejo del Poder Judicial, con un tribunal constitucional que hace el apaño para convertir en constitucional la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, en la que entrega al Congreso y al Senado el nombramiento de 12 de los 20 vocales, cuando al principio eran solo 4 y 4 por cada Cámara. Entonces ya la partitocracia pues puede repartirse el Consejo del Poder Judicial y a través del Consejo pues nombramientos para que luego los jueces amigos pues no les favorezcan en algunos casos. Lo dijo la jueza Alaya, la que instruyó el caso de los ERE. Decía, al final a mí me persiguieron, me pusieron palos en las ruedas, me molestaron, me obstaculizaron todo, tanto el PSOE como el PP. Pero lo que dices tú, es cierto que comenzó con esa... Sí, en el 85, creo que fue. La primera legislatura del PSOE bueno. Pero yo recuerdo que el Partido Popular prometió que eso lo iba a cambiar. No me digas, el Partido Popular, entiendo. Entonces, prometió tantas cosas que luego no hizo. ¿Qué estamos viviendo en todas las instituciones y en muchas de ellas? Pues las consecuencias del bipartidismo que lleva gobernando este país durante 40 años. Cuando están en la oposición vamos a cambiar esto, cuando llegan al gobierno de lo que te he dicho ya no me acuerdo, y lo estamos viviendo y ahora lo sufrimos en todos los ámbitos, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial. Feijóo ayer o el otro día, cuando firmó el acuerdo, ese vergonzante acuerdo con el Partido Socialista en Bruselas, con el testaferro, el comisario que ahora también está investigado, judicializado o como sea por apuestas indebidas en Bruselas, así fue el testaferro de ese maravilloso acuerdo de González Pons con Bolaños. Sí. Y lo firmaron el Partido Popular con la promesa del PSOE de que al cabo de no sé cuánto tiempo se iba a cambiar el sistema de elección de los jueces y no sé qué más. Y siguen hasta confiando, hoy, Hasta hoy. Estamos esperando, pues igual que las leyes, que el listado de leyes que Feijóo iba a presentar el 30 de septiembre, de todas las leyes que iba a derogar cuando llegue a ser presidente del gobierno, las estamos esperando todavía. Vivimos un bipartidismo que
nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy, en un montón de instituciones, en un montón de cosas, y la gente está harta. Es que la gente está harta de lo que está viviendo y de la situación en la que estamos. Y eso es lo que tiene que cambiar y es en lo que muchos, y desde Vox estamos trabajando porque eso cambie. Y sobre todo también los más jóvenes vemos pues cómo parte de nuestro país, que creíamos, ¿no? Idealizado, y decir, oye, pues todo funciona bien, nos prometieron el oro y el moro, al final vemos que solo llevo el moro. Exacto. Exacto, el oro yo de momento no lo he visto. De momento no lo he visto. Al resto sí, dependiendo por qué zona vayas, hay más o menos, pero con... O sea, me refiero, uno empieza ya desde que enciende la televisión, ¿no? O sea, por ejemplo, con Radio y Televisión Española. O sea, que dentro de la casa hay grandes profesionales, hay grandes programas, hay grandes... Pero por culpa de, otra vez, de la ideología impuesta desde Moncloa, se han cargado una institución como la Radio y Televisión Pública de este país. Seguimos, apagas la televisión, sales a la calle, te das una vuelta por la calle Génova, obviando la sede del Partido Popular, giras así un poquito a la derecha y ves el Tribunal Supremo. También se lo han cargado. Luego te sale una notificación del CIS en el teléfono móvil, también se lo han cargado. No sé cuál falta ya... El INE. El INE. El Banco de España. Sí. Vas a ver la luz de Navidad, Cibeles, también se lo han cargado. No, pero, a ver, Franco nombró a un ministro suyo de Economía gobernador del Banco de España, pero dejó pasar unos meses. Lo conté en un artículo en Gaceta. Sin embargo, Sánchez nombra a Escrivá al día siguiente. ¿Al día siguiente? Pues no sé, a lo mejor el pobre señor tenía miedo de quedarse sin coche oficial, o no sabía, ya se le había olvidado cómo conducir el coche propio y le hizo el favor de nombrarle al día siguiente para que no perdiese el coche oficial. Oye, te has olvidado de mencionar entre las instituciones parasitadas el INE, que el otro día reconoció Nadia Calviño en sus memorias escritas, o sea, no fue un calentón en una tertulia, en una entrevista, que ella había tocado desde el Ministerio de Economía pues los datos para que saliesen beneficiosos para el gobierno, que la economía había crecido más de lo que en realidad lo hizo. Es decir, tenemos unos datos económicos falsos, manipulados. Luego te dicen que la economía va de vicio, porque lo cuenta la OCDE, lo cuenta la Comisión Europea, a partir de los datos que envía el gobierno español. Pero no sé por qué, vas por la calle y eso, pues encuentras lonjas cerradas, ves que cada vez seguimos siendo campeones de tasa de paro general y de tasa de paro juvenil dentro de la Unión Europea. Sales de Madrid y en muchas capitales de provincia pues está la economía absolutamente apagada. Y sales de Madrid en tren, cosa que Adif y Renfe también... ¿Te quedas? Destrozado todo. Sí. El otro día era Óscar López diciendo, no, es que el tren va a alcanzar los 350 kilómetros por hora, no sé qué, vamos a competir con China, no sé cuánto y tal, y va a llegar a Parla el tren, y yo pensando, vale, de acuerdo, pues cuando usted quiera pon un tren decente en Extremadura, que no sé, al final los gorrinos ahí, pata negra, van a andar más rápido que las locomotoras que proponen y que ponen en Extremadura. Cuando usted quiera pon un tren decente a la ciudad más importante del sur de Europa, son 7 horas, puede ser un núcleo ahí, pero por lo que sea a lo mejor a Mohamed esto no le interesa, en fin. Lo veíamos ahora en titulares, lo que es un circo también es el Congreso. Hace una semana estaba el circo literal ahí con orquestas, con gente haciendo el pino, o sea, una cosa surrealista. Hemos pasado de gente que fumaba en los escaños a gente saliendo haciendo el pino descalzo. Y hoy pues ha habido, como no, el tono político ha sido pues como el que estamos acostumbrados, por desgracia, todo hay que decirlo, los españoles desde hace un par de años, un tono bronco, un tono con chulería, con risas entre un escaño y otro, bueno, en fin. El primero ha sido pues entre el señor Feijóo y Pedro Sánchez, entre la verdad y la mentira, parece el título de una novela. Usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Muchas gracias. Entre la verdad y la mentira, este gobierno va a estar siempre con la verdad. Con la verdad. Mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Usted desconoce la sentencia y está en contra de ella. Pues cada vez usted es más peligroso para la democracia española. Y hablaba de chulería, pues ¿quién es el más chulo del Congreso? Que hay varios, pero el primero, el número uno, Félix Bolaños, que está hoy con Cuca Gamarra, pues así. Es ridículo hasta para usted que diga eso, por favor. Por tanto, señor Tellado, insisto, el Gobierno gobierna, el Gobierno acierta y ustedes a chupar banquillo una temporada más. Gracias. Presidenta, señor Bolaños, chupando banquillo realmente los secretarios de organización del Partido Socialista. En el Supremo o en la Audiencia Nacional puede usted elegir donde prefiera. Y se la pusieron votando a Núñez Feijóo, pero le salió así un poquito, pues para los más futboleros, un poquito, no sé, de Morata y la lanzó fuera. Tuvo un lapsus, un error, todo hay que decirlo, señor Feijóo, lo tiene cualquiera, yo el primero, pero bueno, escuchen. Y el tono de Sánchez, atención. ¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Perdón. Muchas gracias, señora presidenta. Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. Bueno, surrealista. No sé cómo lo valoran, más allá de la chulería, los tropiezos de Feijóo. Bueno, es que es más de lo mismo. Una oposición que ya no sabe por dónde entrarle, un Partido Popular que ya no sabe por dónde entrarle a Pedro Sánchez, sobre todo por su desfachatez y su chulería, ¿no? Yo creo que da igual lo que le preguntes porque él contesta lo que quiere y en determinados casos, como bien dice, se las ponen votando, pero es que verdaderamente les da igual que se las pongan votando porque ellos son más chulos que nadie, responden más chulos que nadie y están en una patada hacia adelante ya sin vuelta atrás. Es decir, tienen en el banquillo, como bien ha dicho Cuca Gamarra, pues a sus secretarios generales, va a tener en el banquillo a su mujer, va a tener en el banquillo a su hermano, su fiscal general está inhabilitado ya y ellos siguen plantados con su chulería y que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Estamos ante un gobierno desvergonzado, estamos ante un gobierno que el Congreso bueno, pues es una institución más de las que no respeta y no la respeta con el beneplácito de la presidenta que permite que contesten a lo que le preguntan, conteste lo que quiera, ¿no? Entonces, si estás en una sesión del control al gobierno, el gobierno tendrá que contestar a lo que se le pregunta, porque si no, entonces la tomadura de pelo ya es máxima. Y es que además en las sesiones de control del Congreso parece más que es el gobierno el que está controlando a la oposición que al revés, cuando bueno, pues debería de ser lo contrario. Menos mal que la presidenta del Congreso es la tercera autoridad más importante de este país. Sí, no, esto es un circo, pero no solo hoy, sino constantemente. Cada sesión de control y cada momento en el Congreso, cada vez el nivel va peor. La semana pasada teníamos este evento, ¿no?, de gente bailando y no sé muy bien qué estaban haciendo, la verdad, por el 20N, que bueno, la verdad que creo que todos pensamos que fue más que lamentable. Y también comentabas antes que no solo antes se podía fumar en el Congreso, sino que había un nivel, unas personas con una cultura, intelectuales que realmente hacían parlamentarismo y que aportaban y que bueno, no llegaban a este nivel absurdo que tenemos hoy en el Congreso, en el que solo se están dedicando a insultarse los unos a los otros, a Sánchez a no contestar cuando es su deber como presidente del Gobierno y hacer lo que les da la gana. Y este es el circo diario que tenemos a día de hoy, el nivel en el Congreso de los Diputados en España. Pues parece que hoy el Pleno del Senado ha rechazado una proposición del PSOE para prohibir la prostitución. O sea, el PSOE queriendo prohibir la prostitución. Pero bueno, los pájaros disparando las escopetas. Es que es todo paradójico. O sea, exactamente. Es la paradoja en personal, ¿no? A ver, lo que vemos en el Congreso constantemente por parte del PSOE, con la ayuda de la presidenta, pues son
cortes para vídeos en TikTok y para los programas de televisión española. Sí, es que, nada más. Aparte es que la estrategia ahora mismo de Moncloa gira en torno a TikTok y contenido, perdónenme, para niños de 14 años. O sea, es una cosa... No es para incondicionales, para fanáticos. Pedro Sánchez, bueno, sí, hoy les vamos a dar una lectura que recomiendo, un cómic, no sé cuánto más. Y el gabinete de comunicación que gira en Moncloa se está haciendo una estrategia, o sea, la verdad, buena, pero que no es acorde con la situación que está viviendo este país. Si todo fuese perfecto, si todo fuesen mariposas, flores y... Es que no sé, lo mismo va en la línea un poco de atraer el voto joven, como al final los jóvenes nos movemos entre las redes sociales y cada vez si algo se ve, desde luego, las encuestas incluso hasta que mienten del CIS y todas estas, es que los jóvenes desde luego no votan ni al Partido Socialista ni al Partido Popular. Los jóvenes cada vez se van inclinando más y tienen una posición más clara de votar a Vox. Lo mismo va en esa línea, que yo ya no lo sé, pero desde luego que también es vergonzoso tener al Gobierno de España con todo lo que tenemos encima dedicándose a publicar TikToks diciendo lo maravillosos que son y bueno, o sea, es una cosa ya... Pero es que han convertido el Congreso en un circo, pero no solo en el sentido metafórico, en el sentido, no, es que buscan que el Congreso no pueda cumplir su labor constitucional de controlar al Gobierno. Desde hace, pues no sé, 3 años creo que son, pues no aprueba presupuestos. ¿Por qué? Pues porque a Pedro Sánchez no le da la gana de enviar el proyecto de presupuestos. Y vamos a seguir sin presupuestos, tal y como está el... Como se prorroga y luego en el Consejo de Ministros se aprueban nuevas ampliaciones de gasto de tropecientos mil millones para menas, para congresos de no sé qué, para pagar las pensiones, para... Les da absolutamente igual. Quieren destruirlo todo para que nada sirva para controlarles, para ponerles límites y para impedirles, bueno, pues que la banda siga en lo suyo, que es en lo que hemos visto. Lo que hemos visto con el asunto del Peilló y de Servinavar, que es para la saca. Y para la saca también, pues lo vemos ahí en pantalla, lo veremos después de publicidad, las balizas de la Dirección General de Tráfico. Lo vamos a ver después de publicidad. Venga, por aquí están. Después lo vemos. Pues ya estamos de vuelta y tenemos de nuevo una actualización de la última hora que le damos hace unos minutos, y es que finalmente los 2 miembros de la Guardia Nacional que fueron tiroteados no están muertos, están heridos, ahora mismo se encuentran en el hospital, y es que el gobernador de Virginia Occidental pues, dijo que habían muerto, lo comunicó a los medios de comunicación y finalmente pues, ha dicho que no, que se ha equivocado y que esos 2 miembros de la Guardia Nacional están vivos, están heridos después del tiroteo. Recordemos un tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington. 2 miembros de la Guardia Nacional pues, han resultado heridos. Trump en su red social comunicaba, ¿no?, al inicio de toda esta noticia que el animal que ha cometido este acto que pagará un precio alto. Y recordemos que, bueno, que la Guardia Nacional está desplegada en esta ciudad, en la capital de Estados Unidos, desde agosto por orden de Donald Trump, este pseudodemócrata, para, decía el presidente, controlar la criminalidad. Noticia de última hora, estos 2 miembros de la Guardia Nacional están heridos y no muertos, como dijo en un principio el gobernador de Virginia Occidental. Y nosotros volvemos a nuestro país y vamos a ir con un aparatito bastante curioso. ¿Qué es este? La baliza V16, que si usted no la ve, que ya es difícil, porque al menos esta a la luz, ¿eh? Hay otras que no, pero esta precisamente, que nos la ha traído nuestra compañera Marina Álvarez, da bastante luz. Va a ser obligatoria a partir del... Lo voy a dejar por aquí, a ver si hay el reflejo ahí en el cristal. Va a ser obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Iba a decir 2016, no, 2026. A partir del 1 de enero de 2026 usted la tiene que llevar preferiblemente en la guantera o debajo del asiento del coche. ¿Por qué? Porque la va a tener que poner en el techo de su vehículo para las emergencias, para no tener que salir del coche. En
fin, del vehículo en el que esté usted en ese momento y de sufrir alguna avería o percance, la DGT dice que, bueno, que es para parar la sangría de personas que fallecen cada año producto de un atropello en la carretera, o sea, al salir a colocar el triángulo. Se acordará usted, ¿no?, del icónico triángulo que es obligatorio en casi todo el viejo continente, pero que aquí en la Dirección General de Tráfico de Marlaska pues le ha dado por colocar esta baliza V16. Y este aparato, que a partir del 1 de enero de 2026 es obligatorio en los coches, a usted pues le va a costar, si tiene coches, si es un poseedor de los 31 millones de coches que tiene este país, pues como 20, en torno a 20 a casi 50 euros le va a costar. El aparato tiene que estar homologado, porque es que también tiene una tarjeta SIM. Parece que estoy aquí hablando de la teletienda, no estoy vendiendo nada, ¿eh? Simplemente recomendación, si no la multa es de 80 a 200 euros. Pero dentro de este aparato, que yo descubrí el otro día, que la mía no la tiene, o sea, que la tendré que actualizar y tirar la mía a la basura, ecología, tiene que tener una tarjeta SIM. Y dirá usted, ¿para qué? ¿Para llamar? No, es que le tiene que pulsar aquí al botón, que ahora mismo, pues, no sé, estará algún ordenador de la DGT diciendo, mira, aquí en Modesto La Fuente hay una avería. Pues cuando usted le da, la DGT manda unos datos, por ejemplo, a Google, a Waze, a las aplicaciones estas que utilizan muchos conductores, para posicionarlo en el mapa, que usted lo ve luego en la pantalla como un coche averiado. Entonces tiene que tener tarjeta SIM y estar homologada. Problema, que lo comentamos antes, pues por ejemplo mi vehículo tiene un ordenador a bordo, tiene una pantalla, pero pues no tengo un último modelo de estos que le puedes, o que tiene incorporado Google Drive o este tipo de cosas, pues no me va a salir, a no ser que tenga el móvil pegado a algún lado y que lo vea a través del teléfono. Ni qué decir de, por ejemplo, un coche del 2005, del 2009. Más datos. Recordemos, si no tiene usted el aparatito de 80 a 200 euros a partir del 1 de enero, claro, 31 millones de coches. Vamos a hacer cuentas, ¿no? Aquí la cosa es jugosa, aquí alguien se tiene que llevar algo. Todo esto, por lo que sea, la mayoría están producidas en China. La idea ha sido de Pedro Sánchez compañía, en este caso de la DGT, que no depende de la oposición ni depende de Coalición Canaria, o sea, depende del señor Fernando Grande Marlaska. Pues María Jesús Montero se va a llevar más de 1.200 millones de euros con los aparatitos. Nuestra compañera Mónica Fuster nos da más detalles. A pocas semanas de que la baliza V16 se convierta en obligatoria, la polémica estalla. Conductores, agentes de tráfico, juristas y asociaciones de consumidores coinciden en algo que hasta hace poco nadie se atrevía a decir. La V16 podría ser un dispositivo fallido, caro y con más sombras que luces. La DGT la presenta como el gran avance que evitará atropellos en carretera, pero varios agentes de la Guardia Civil ya han reconocido que en condiciones reales la baliza no siempre es visible, sobre todo en curvas cerradas, túneles, lluvia intensa o niebla. Algunos incluso señalan que en ocasiones los intermitentes del propio vehículo se ven más que la dichosa baliza, lo que deja en evidencia la eficacia de un dispositivo que pretende sustituir a los triángulos tradicionales. Otro de los puntos críticos es su funcionamiento conectado. La baliza promete enviar la ubicación del vehículo averiado a la plataforma de la DGT. El problema, en zonas sin cobertura, y en España las hay, la baliza deja de cumplir su función esencial, convirtiéndose en un simple punto de luz titilante que no transmite absolutamente nada. A estas alturas, millones de españoles siguen sin tener claro qué modelos son válidos y cuáles no servirán a partir de enero. La obligatoriedad de la V16 ha generado un mercado de millones de unidades con precios que van desde 30 hasta más de 50 euros. La duda que muchos plantean es inevitable. ¿Estamos realmente ante una mejora de seguridad o ante un negocio redondo disfrazado de avance tecnológico? La DGT insiste en que con la V16 no hace falta salir del coche, pero policías de tráfico lo tachan de contradictorio e incluso peligroso. Si la baliza no se ve o no avisa a la plataforma, quedarte dentro puede ser tan arriesgado como bajar a colocar un triángulo, comentan algunos policías. El resultado, una norma que pretende mejorar la seguridad, pero que podría crear una falsa sensación de protección. ¿Estamos ante un avance real o ante una chapuza legislativa con intereses comerciales detrás? La implantación de la V16 deja serias dudas, muchas críticas y un reguero de consumidores confundidos.
Todo ello con una fecha límite inamovible y una sensación creciente de que la Dirección General de Tráfico ha corrido demasiado para imponer un dispositivo que continúa en entredicho. Ya lo saben ustedes, a partir del 1 de enero. Lo comentábamos ahora, mucha lucecita, mucha historia, pero por ejemplo, la A6 o muchas de las autovías de este país, olvídese usted de ir a 120, aunque lo marque, porque si quiere destrozar el neumático, la llanta y la amortiguación de su vehículo, hágalo. Pero lo importante, la luz. Los de conservación de carreteras, que también fallecen bastantes trabajadores al año, será por luces, ¿eh? Y por carteles y por luminosidad, pero aquí hay alguien que le ha tocado el gordo, la baliza en este caso. Sí. Y la AP7, la autopista de Valencia a Cataluña, pues como Sánchez la rescató con el dinero de todos los españoles para quitar el peaje, pues por ella pasan ahora muchísimos camiones y han destrozado el firme. No, desde luego que cualquier viaje por alguna de nuestras carreteras sobre todo te demuestra ya no solo la degradación de todos estos años, las últimas décadas en España que no han tocado una sola carretera, sino además eso. O sea, para eso no hay dinero. O sea, el coche es una vaca para que María Jesús Montero lo ordeñe, pues con los impuestos especiales, el IVA, la ITV, todo lo que tengas que pagar, y sin embargo no hay dinero para arreglar las carreteras. Tanto necesita el Ministerio de Fomento, en el que estaba José Luis Álvaros, por cierto, que ya nos hemos olvidado, no nos olvidamos, ¿no? Es que de Ábalos siempre estamos pensando en las sobrinas. De cualquier cosa que hables va a acabar saliendo. Sí, sí. Bueno, pues que nos quieren poner un peaje para circular por las autovías, que ya se han pagado con fondos públicos. Y te dicen los progres para justificarlo, es que no vamos a pagar los demás las autovías por las que no circulamos, por las que circulas tú. Bueno, si se sienta ese principio en la administración pública, pues se ha abierto la puerta a, bueno, el hospital te lo pagas tú, que eres enfermo crónico. Yo no soy enfermo crónico, no tengo por qué pagar tu enfermedad, págatelo tú. ¿Tú mandas a los hijos al colegio? Claro, porque tienes hijos, yo no tengo hijos, ¿por qué tengo yo que pagar tu colegio? Es decir, con ese argumento podemos llegar además por parte de los izquierdistas, a una destrucción, pues no sé, libertaria, neoliberal, mega ultracapitalista del Estado. Lo habéis comentado los dos. Tenía yo aquí un dato de que una de cada 3 muertes en la carretera se deben al mal estado de las mismas. Una de cada 3. Hay un déficit de mantenimiento de 13.500 millones de euros en las carreteras españolas. O sea, que esto es otra milonga. Esto es otra milonga. Es una cortina de luz. Has dicho tú el dato antes, Pedro, cuando estábamos en publicidad, de que son 25 los muertos que hay por ahí. Los muertos que la DGT considera que han fallecido pues, por salir a colocar el triángulo, unos 25 al año. Pues tú fíjate, si 1 de cada 3 de los que mueren en España en las carreteras es por el mal estado de las mismas. Es que eso... la estadística y la valoración de una cosa y otra no tiene sentido. Lo más básico es que el gobierno vuelve a meter la mano en el bolsillo de los españoles una vez más. Es decir, cobran impuestos por cada baliza que se... Además es que los expertos, la Guardia Civil de Tráfico, ponen en serias dudas el funcionamiento de esto. En toda Europa, como decías tú antes, ¿no? Si vas por la carretera y te metes en Portugal... y resulta que te paran en Portugal y no llevas los triángulos porque llevas esto, multa, trincao. Si vuelves a España ya no tienes que llevar los triángulos, tienes que llevar esto. Es otro saqueo a los españoles, otro impuesto más a los españoles. Vox ya ha solicitado la paralización de esta medida antes de que entre en vigor, porque verdaderamente es otro saqueo a los conductores, otros impuestos a los conductores y el afán recaudatorio, además, ya has dicho los datos del dinero que va a suponer más de 1.200 millones de euros para los españoles. Pero bueno, claro, alguien tiene que mantener a Ábalos, a Koldo, a Cerdán... Alguien tiene que mantener todo eso. Sí, y ya no solo eso, sino que también a mí me gustaría
plantear otras cuestiones, como por ejemplo, antes comentabas el hecho de que si no tienes un coche de última generación, ¿no?, que tenga el sistema de la pantalla y demás para conectarlo, a ver qué va a pasar con toda esta gente que no tiene un coche moderno, ¿no?, y que no puede adaptar una cosa que es obligatoria, que eso a mí me parece básico para empezar. Luego el tema, que yo no sé vosotros, pero yo con todo el mundo que ha hablado de la baliza, a nadie le parece útil, todo el mundo comenta que va a ser muy peligroso porque hay puntos en los que es mejor poner el cono a una distancia, ¿no?, y no en una curva, justo que no hay visibilidad y demás. O sea, a nadie, desde luego, de la gente con la que yo he comentado esto, le parece que vaya a ser, desde luego, algo útil o práctico, sino todo lo contrario, que va a dificultar mucho más las cosas. Luego, por otra parte, el tema de la geolocalización, a mí esto me... Da cosquillas, ¿no? Sí, o sea, no me gusta nada, pero porque además la geolocalización, perdón, se activa cuando pulsas la baliza, sí, ¿no? O sea, tú pulsas la baliza... Ahí está, geolocalizando. Y se activa. Pero es que envía un aviso a la DGT, que por una parte dices, podría enviar un aviso, o sea, no envía un aviso al SAMUR o no envía un aviso a emergencias, a la Guardia Civil, no, lo envía a la DGT. Entonces... Eso sí hay cobertura. Claro, y si hay... No, esa es que otra. no te toquen los picos de Europa. Claro. Decía Pedro que si no sería más para parecer que para hacer. Y esto de la geolocalización ahora nos lo plantean como, bueno, solo va a ser para cuando pulsemos la baliza y entonces vamos a saber en qué punto te encuentras. Pero probablemente, yo no sé, me gustaría abrir un poco este debate de, en un futuro, esa geolocalización se va a mantener quizás activada de manera permanente y va a estar ahí, ¿no?, y nos van a saber en qué punto estamos. En teoría es cuando... En teoría es cuando pulsas, pero a mí una cosa que dice que nos va a geolocalizar, no sé a vosotros, pero a mí no me hace ninguna gracia. No, y aparte que lo comentabas, que casi todo está hecho para la gente, por así decirlo, que se puede permitir comprar el último modelo de Kia, de Ebro, de Mercedes o lo que sea, que tiene una pantalla de grande como la que usted ahora mismo está viendo el gato al agua, y que le va a salir efectivamente de precaución, objeto en la carretera, o precaución en su defecto, coche estropeado. Pero claro, si no, fuera. Y eso se suma a las restricciones, por ejemplo, en muchas ciudades, aquí en Madrid lo sufrimos, del Madrid central, también coches que sean antiguos. Yo estaría encantado de cambiar, o sea, mi coche tampoco tiene tantos años, el 2018, 2017, y no lo voy a cambiar, pero bueno, oye, que si me da una buena ayuda, yo sí que lo cambio. Uno eléctrico me niego, eso es otro debate, ya más allá de las balizas. Pero que vale, yo encantado, pero y si no quiero o no puedo cambiarme ese coche, y lo de la geolocalización, pues es bastante curioso el uso que le pueden dar a las tarjetas. Aquí también entra luego, no sé qué compañías utilizarán y cómo será la historia esa, pero el dinero que se pueden llevar también el tema de las tarjetas SIM. Aquí hacen negocio, pero un montón de... Todo, o sea, desde el chino que la ensambla allí hasta el que la venda aquí, en fin. Y otro dato curioso que antes estábamos comentando era que esto ha sido, lo ha propuesto dos exguardias civiles, que lo llaman los Jorges, porque se llaman los dos Jorges, y también me parece curioso, ¿no?, que la iniciativa salga de dos guardias civiles que han montado una sociedad precisamente para esto, a través de la cual gestionan todo el negocio y las comercializan y demás. Y que luego la propia Guardia Civil, o muchos guardias civiles están diciendo que esto no vale, pero para tomar viento. O sea, es que no tiene ningún sentido. En concreto, la Guardia Civil de Tráfico. Sí, claro. O sea, en concreto no lo está diciendo cualquier sector de la Guardia Civil, lo está diciendo la Guardia Civil de Tráfico. Es decir, yo creo que a quien hay que escuchar, como ha pedido Vox, además, paralizar la puesta en funcionamiento de esa imposición de la baliza V16, y ha exigido además reunirse con los responsables de seguridad vial y buscar de verdad una propuesta sensata, primero que verdaderamente valga para el objetivo que se quiere, y segundo que tampoco exprima más a los españoles con más impuestos, más obligaciones y más control por parte del gobierno. Yo creo que menos que hablar con los expertos
y hablar con los expertos en seguridad vial y, hombre, que la Guardia Civil de Tráfico sea la principal, una de las principales que pone en duda el funcionamiento de esto, creo que dice mucho. Pero es que, o sea, tú lo comentabas antes, la clave está entre que, o sea, tendría que haber una unión entre Fomento, Interior, le hace la DGT, para analizar el estado de las carreteras, hacer una radiografía de las tumbas que hay en muchos puntos de este país. No, es que el dato de que uno de cada 3 muertos en las carreteras españolas sean por el estado de las carreteras, es que es una cosa, o sea, creo que ya lo dice todo. Es una cosa para analizar. Yo comentaba antes el estado de la A6 cuando la cojo para ir a Coruña, pasando por Castilla y León, hay unos baches que como haya lluvia y no veas la profundidad te puedes dejar allí el neumático perfectamente. De hecho, a veces hay vídeos de 3, 4 coches parados porque han producido un reventón de ruedas en esos baches. Pero bajando hacia Andalucía, la carretera que va hasta Cádiz, si usted no apoquina 20 y pico euros, creo que es la autovía de la Costa del Sol, la autopista en este caso, de la Costa del Sol, la P7, vaya usted por la autovía, por Marbella, Fuengirola y demás, se encuentra en mitad de la nada una rotonda sin iluminar, vas un poco despistado, medio cansado, te la comes, está eso de rotonda sin fuente, rotonda de frente, pues aquí literal, porque encima es que no tiene fuente. Se encuentra usted unos carriles que entra un coche de milagro y luego llegando a Algeciras un túnel con una chicane, como si estuviese en Mónaco, en el circuito Fórmula 1, pues igual. ¿Cuál es el problema? Pues a Algeciras vienen muchos camioneros con permisos de conducción de Marruecos. Ha habido la polémica en Estados Unidos con gente de Bangladesh y de Pakistán que producen mucho accidente de tráfico. Desde que yo llevo en Algeciras, un par de personas han muerto por el volcar uno de estos camiones. Pero el problema, la baliza. Enseguida, después de la publicidad, vamos a ver el tema de Venezuela, como lo estamos viendo ahora en pantalla, que esa es otra cuestión. Ahí se ha ido también nuestra compañera Mónica Fuster a ver qué está pasando en esa T1. Ahora lo vemos. Pues casi quedan ya menos de 10 minutos para finalizar el programa y nos vamos a ir rápidamente al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde allí hay pues, cientos de personas esperando ir a Venezuela. Y es que la guerra, por el momento, dialéctica entre Nicolás Maduro y Donald Trump, pues ha provocado esta situación en el aeropuerto. Nos encontramos en la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, donde continúa medio centenar de personas varadas a la espera de que se retomen sus vuelos a Venezuela. La suspensión responde a la alerta emitida por la Autoridad Aérea de Estados Unidos, que recomienda extremar la precaución ante la situación de alto riesgo en el espacio aéreo venezolano. Varias aerolíneas que habían cancelado sus vuelos a Caracas, como Iberia y Plus Ultra, ya retomaron los vuelos. Sin embargo, todavía quedan los que viajaban con la compañía estelar. La medida ha dejado a los pasajeros varados, llenos de desinformación y sin alternativas claras. Algunos llevan varios días y han tenido que pasar la noche en el aeropuerto a la espera de que sus vuelos se reanuden. Lo que más les inquieta es no saber cuándo podrán volver a Caracas ni cuánto tiempo durará su situación. Hoy en Barajas continúa la incertidumbre de quienes quieren volver a su hogar pero no pueden. Nosotros hemos estado durmiendo en el piso, o sea, a la intemperie, con frío, nos hemos gastado pues ya los chavos, como decimos nosotros, en comida, haciendo, digamos, vaca para que todos podamos comer de a poquito, porque tú sabes que Madrid es un país costoso, tú sabes que acá en el aeropuerto es más costoso aún, entonces no nos dejan salir tampoco porque tenemos que tener el pasabordo, entonces la situación está muy delicada, la verdad. Entonces hemos intentado comunicarnos, no hay oficina física acá en el aeropuerto, no nos han dado respuesta. Tengo 18 personas a mi cargo, hemos dormido en el piso, ya tenemos 5 días ya esperando durmiendo acá, sin dinero, sin alojamiento, no nos han podido responder con nada. O sea, queremos salir de aquí y aquí prácticamente estamos molestando y aquí hay personas, esa señora tiene un dolor en la columna, un dolor ciático, cada vez que se va a parar llora, le duele. Que la aerolínea se tiene que hacer cargo de nosotros acá, de darnos hotel y comida, pero se han hecho lo desentendido. Y estamos para dormir, estamos durmiendo en el suelo, hacemos como trincheras, mientras que unos duermen, otros cuidan y después así nos turnamos y esto. A mí me duelen las nalgas, las piernas, los brazos, el cuello, tengo una alergia terrible en la nariz, eso es terrible lo que estamos pasando acá. Pues esta era la crónica de nuestra compañera Mónica Fuster en ese
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la terminal T1, que, bueno, pues repetimos, la guerra dialéctica entre Estados Unidos y Venezuela pues ha provocado la cancelación de muchos vuelos. Algunas aerolíneas lo han retomado. También Maduro está amenazando con su fuerza normal a que las aerolíneas vuelvan, si no se van a enfrentar a sanciones y a revocación de licencias de vuelo y de llegada ya a Venezuela. Pues eso, centenares de personas varadas en el aeropuerto. Al final, como en todos los conflictos, sean bélicos o verbales, el que lo paga es el pueblo. En el caso venezolano ya llevamos bastantes años viendo cómo el pueblo lo sufre. Pues atender a estas personas, primero es responsabilidad de las aerolíneas y después del Consulado de Venezuela, que parece, por lo que he leído de informaciones similares, que los señores cónsules, los diplomáticos venezolanos de la República Bolivariana de Venezuela no están cumpliendo con su labor. Oye, ¿no será porque no les falte petróleo, digo yo? A mí me preocupa, Mónica habrá visto a Zapatero y a Bono ahí en Barajas esperando por los aviones, ¿o no? Dicen por aquí que no. No estaba, ¿no? No sé si no hay una pista diplomática. Creo que sí, hay una zona diplomática. Pues. Pero bueno, esos testaferros de políticos del chavismo en España, como son Zapatero y Bono, pues igual estaban por ahí. Yo es uno de los grandes alicientes que tengo en todo este proceso de tensión entre Estados Unidos en su lucha con el narcotráfico venezolano y la realidad de lo que acabe ocurriendo, ¿no? Porque creo que hay mucha gente del Partido Socialista aquí en España que tiene que estar ciertamente nerviosa si todo esto sale adelante y al final Nicolás Maduro cae. Creo que puede tener consecuencias para mucha gente y yo no puedo decir que no me alegraría. No solo del PSOE, ¿eh? Bueno, no solo del PSOE, efectivamente. No solo del mucha PSOE. gente implicada. Pero y bueno, no solo en España, y no solo en pensemos España. en la Internacional Socialista. Sí, pero desde que luego... la preside, iba a decir Felipe González, ya me he ido al PSOE, bueno, que la preside Pedro Sánchez. A mí es que lo que me hizo gracia un día fue ver en el Instagram de la policía de Venezuela al señor Monedero dando clases de derechos humanos. Entonces estaba en un aula todos los policías de la Guardia Nacional Bolivariana y el señor Monedero en una pizarra. O sea, más allá de que yo sepa, Monedero es profesor de Ciencias Políticas en la Complutense. Yo creo que ya luego se explican bastantes cosas en el país caribeño. Bueno, sobre profesores, pues hoy hemos tenido a Gonzalo Boye, el chileno, ya nacionalizado español, condenado por el Tribunal Supremo por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, bueno, que se hizo abogado en las cárceles españolas. Se le permitió colegiarse en un colegio español y ha estado dando clases varios años de habeas corpus. De habeas corpus, un secuestrador, un condenado por secuestro. Yo lo único que espero es que en esa aula de la Policía Nacional Bolivariana hubiese muchas mujeres, porque viendo el modus operandi de estos señores en la Complutense, pobrecitas mías. En fin, muchísimas gracias Carlos Pollán, Pedro Fernández Barbadillo y Mónica López de Paz por estar en este plató y por analizar la situación de España pues dentro y fuera de nuestras fronteras. Y muchísimas gracias también a todos los espectadores por seguir El Gato al Agua. Seguiremos toda la actualización